La semana pasada hemos visto la comisión, ¿no? Hemos llamado la comisión del Rey para sus discípulos. Cristo envió a los 12 a predicar, envió a los 12 a ir y representando a Él mismo, ¿no? Ellos iban sanando en el nombre de Cristo, ellos iban predicando a Cristo, predicando el arrepentimiento para salvación. Ellos iban expulsando demonios a través del nombre de Cristo. Todo lo que hacían era en nombre de Cristo, como embajadores, ¿no? Y vimos que Dios nos ha llamado a vivir de esta manera también. Por más imposible que nos parezca, Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí para vivir esta vida. Y es posible. Y hay millones de gente, ¿no? en todo el mundo que están viviendo esto en sus vidas, y cada día más el Señor está llamando y alcanzando a personas para vivir de esta manera, vivir como discípulos de Cristo. Vimos que Cristo envió de 2 en 2, porque no es bueno que estemos solos, que necesitamos siempre ayuda, necesitamos a alguien que nos arrope, que nos ayude, necesitamos extender la mano y también ayudar a alguien que tenemos a nuestro lado. Y vimos que los discípulos entonces fueron de aldea en aldea, iban predicando, sanando enfermos, expulsando a los demonios, mientras ellos caminaban en obediencia, porque Cristo les dio autoridad y dijo que fueran, ¿no? Y ellos obedecieron, ellos fueron, no se quedaron allí diciendo, no, Cristo, si no nos basta con tu palabra, ¿no? Esto de orar por los enfermos lo haces bien tú, mejor que lo hagas tú, ¿no? Ellos no se quedaron allí diciendo, no vamos, no, ellos creyeron, no solo en Cristo, ¿no? Como hemos visto esta mañana, creyeron a Cristo cuando Él les dijo, vayan, ¿no? Y prediquen. Y ellos vieron con sus propios ojos, mientras caminaban, veían la autoridad del nombre de Cristo funcionando en sus vidas. Y así Dios nos llama a nosotros para ir y caminar, y a medida que vamos y caminamos en fe a lo que el Señor nos llamó, vamos a ir viendo la autoridad del nombre de Cristo funcionando. Y es tan increíble esto, que el nombre de Cristo tiene tanto poder y tanta autoridad, que dice que en el último día, el gran día, el día del juicio, algunos se acercarán a Cristo diciendo, Cristo, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y Cristo les dirá, apartaos de mí que yo no os conozco, porque vosotros sois personas que hacéis cosas malas. Entonces, es decir, personas que estaban viviendo de manera que no agradaba a Dios, pero entendieron el poder que había en el nombre de Cristo, estaban orando por la gente y Dios obraba a través de ellos. Es decir, esto nos hace entender que no es porque tú veas una persona que esté orando por alguien y esta persona se sane, que es una persona que está viviendo una vida íntegra delante de Dios, que sea un verdadero discípulo de Cristo. Porque la palabra dice que por los frutos conoceremos, ¿no? Entonces, los discípulos entendieron, vieron el poder que había en el nombre de Cristo, pero ellos solo pudieron ver de verdad que funcionaba a través de ellos cuando ellos dieron el primer paso y salieron y fueron obedientes al Señor. Así Dios espera de ti y de mí, ¿no? Hemos visto la semana pasada. No basta con quedar ahí diciendo, Dios, un día úsame, no, algún día, alguna vez. No, Él va a poner delante de ti situaciones que son difíciles, que son imposibles de resolver por ti mismo. Pero allí, si tú te pones y dices, Señor, yo creo en tu palabra que dijo que tengo autoridad en el nombre de Jesús, porque la autoridad está en tu nombre y tú me diste como tu discípulo, voy a caminar por fe y voy a lanzarme aunque parezca que no va a salir nada bien, porque yo no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé, pero tu palabra dice que tu Espíritu pondría las palabras en mi boca en el tiempo oportuno, ¿no? Entonces es caminar por fe, y cuando lo hacemos es cuando el Señor nos respalda, porque dice la palabra que las señales seguirían a aquellos que creyesen, ¿no? Entonces aquel que cree no es porque queda ahí parado pensando, uy, a ver si pasa algo, ¿no? Aquel que cree es que camina por fe, ¿no? Igual que cuenta, creo que en la película de los gigantes, ¿no? Que venciendo a los gigantes, que dice, 2 hombres dicen que tenían fe, ¿no? O necesitaban lluvia, porque eran agricultores y necesitaban lluvia.
dos clamaron al Señor pidiendo: Señor, envíame lluvia, envíame lluvia. Uno se quedó tumbado allí en la entrada de su casa, ¿no? En su hamaca, allí esperando que viniese la lluvia. Y el otro empezó a trabajar la tierra, empezó a arreglar todo. Y el hombre le preguntó: ¿a cuál de los dos crees que tenía fe? Entonces dijo: aquel que se movió, porque estaba preparando todo creyendo que Dios le iba a derramar, ¿no? Entonces así el Señor espera que como discípulos seamos nosotros, que caminemos por fe creyendo que Él cumplirá sus promesas, no esperando que Él cumpla para que después nos movamos, ¿no? Y en el pasaje de hoy leeremos un texto pero muy curioso. Y una curiosidad de este texto es que es el único texto de las historias del Evangelio escrito por Marcos que no aparece Cristo como personaje principal. Aunque todo el libro de Marcos, ¿no?, nos habla de este Cristo el Rey, el texto de hoy es una excepción. No que no diga que Cristo sea el Rey, sino que no es el personaje principal aquí. Ahora, a ese sermón yo le he intitulado Los mártires del Rey, ¿no? Y alguno puede pensar: pero bueno, Juan el Bautista no era un discípulo de Cristo, ¿no? Porque vino antes de Cristo y fue el que bautizó a Cristo, pero sí, él era un seguidor del Rey. Y vamos a ver aquí qué pasó en su vida, ¿no? Vamos a leer Marcos capítulo 6 del 14 al 29, ¿vale? Pero antes vamos a orar, ¿no?, como solemos hacer. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es viva. Gracias porque funciona. Gracias porque ella es más cortante que una espada de dos filos, Señor, que penetra lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque la podemos vivir en nuestras vidas, podemos ponerla en práctica y verla actuar y ver el poder que tiene, Señor. Gracias, Padre, te damos porque tenemos acceso a tu palabra. Hoy en esta mañana hablábamos en el estudio bíblico que aunque era tu pueblo, aunque el pueblo de Israel siendo tu pueblo, ellos no tenían acceso directo cada uno a tu palabra. No tenían este privilegio que hoy tenemos en nuestras manos. Ellos necesitaban que el Shabbat viniese un sacerdote, aquel que tenía los rollos y que pudiese abrirlos y leerlos. Y entonces ellos solo lo único que podían hacer es escuchar y luego ir a su casa con aquello que habían escuchado. Pero nosotros tenemos tu palabra en nuestras manos, Señor, y pedimos: ayúdanos, abre nuestros ojos para que podamos ver. Porque también, como vimos esta mañana, no basta con solamente, Señor, tener un conocimiento intelectual. Necesitamos la revelación de tu Espíritu para que podamos de verdad conocerte a ti, Señor, conocer tu corazón. Y te pedimos: háblanos en esta mañana. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos verte. Danos estos oídos que de verdad oyen. Danos estos ojos que de verdad ven, para que podamos conocerte a ti y así, Señor, tener nuestra fe bien fundamentada. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor. Amén. Amén. Vamos a leer versículo 14. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Y por eso actúan por él estos poderes, ¿no? Y otros decían: no, es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía,
porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. El 21 dice: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tributos y a los principales de Galilea, a los príncipes y tribunos, ¿no? Y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y a ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se estremeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Madre mía, ¿no? Esto parece más se parece mucho a una novela mexicana, ¿no? Una novela de Brasil ahí. Vosotros no conocéis las novelas de Brasil, pero están llenas así, ¿no? De intrigas y de cosas raras, de realidades, ¿no? Y qué increíble leer esto en la Biblia y ver algo tan horroroso que pasó, ¿no? Tan terrible. Meditando en este texto, lo primero que podemos ver o meditar es el versículo 14. Dice: oyó el rey Herodes. Entonces yo te pregunto, ¿quién era el rey Herodes? Y quería darte un dato curioso. Se menciona en el Nuevo Testamento 5 reyes Herodes, y a veces es un poco confuso que en algunos lugares vamos viendo hablar de Herodes y no sabemos esto, ¿no? Había uno que fue el primero y le llamaban Herodes el Grande. Luego hubo Herodes Felipe, que era su hijo, y el otro hijo que él tuvo se llamaba Herodes Antipas. Este Herodes que estamos estudiando hoy, que estamos viendo aquí, era el Antipas, ¿vale? Luego hubo Herodes Agripa primero y Herodes Agripa segundo, ¿vale? No vamos a mirar lo que hizo cada uno ni profundizar para no dedicar tiempo a esto y perder tiempo del texto, pero es curioso, ¿no? Y que podamos saber que era un nombre que estaba allí y que había varios reyes, ¿no? Que tuvieron este mismo nombre. Y fijaros que Herodías era nieta del gran Herodes, el primero. Bueno, le llamaban gran, ¿no? El grande. Era una nieta suya y se casó con su tío. Entonces, Herodías, por eso el nombre Herodías, porque yo leí eso y dije, ¿por qué se casó con una mujer que tiene el mismo nombre pero en el femenino, no? Yo me quedé pensando, imagínate que yo me caso con la Luciana, ¿no? Y queda, no sé, me parecería muy raro, ¿no? Pero aquí Herodías seguramente recibió este nombre en homenaje a su abuelo. Ahora, ella casada con Felipe, y dice la palabra que se juntó con su otro tío, el Herodes Antipas. Y el texto del versículo 14 sigue diciendo: oyó el rey Herodes la fama
de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Ahora piensa conmigo, Cristo vino y empezó a hacer milagros que nadie había hecho. Empezó a decir cosas que nadie había visto ni oído, una revelación de aquella profundidad y conocimiento de Dios. Entonces su fama empezó a esparcir por todos los lados y de repente ya no tenemos un Cristo caminando, sino que tenemos agentes enviados por Cristo que fueron esparcidos y iban a predicar el nombre de Cristo, sanaban en nombre de Cristo. Entonces imaginaros la repercusión que fue esto. Porque una cosa es que Cristo esté en una aldea. Ahora, si Él está en una aldea y los otros 12, como fueron de 2 en 2, ¿no?, estuvieran en otras 6, ya son 7 lugares al mismo tiempo que está hablando del nombre de Cristo y que gente se está siendo sanada y liberada a través del nombre de Cristo. Entonces imaginaros cómo esto fue como una explosión en la época, cómo la gente empezó a hablar del nombre de Cristo. Y dice la palabra, ¿no?, que creció su fama porque su nombre se había hecho notorio. Es decir, no había una persona que se quedó sin escuchar que había un Cristo, que había alguien que se llamaba Cristo y que estaba haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Se extendió su fama. Y en la parte B del versículo 14 escribe así: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Esta es una declaración que dijo el mismo rey Herodes, ¿no? Y dice, otros decían, ¿quién es? Ah, es Elías. ¿Por qué decían que era Elías? Porque Elías bíblicamente nos enseña que él no se murió, sino que él fue levantado a los cielos. Entonces, muy bien, él podía volver y estar allí hablando, ¿no? Y otros decían, no, es un profeta más, ¿no? Y otros, algunos de los profetas. Ahora, Herodes, cuando escuchaba todo esto, decía, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. ¿Sabe? Proverbios 28:1 dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Así estaba el rey Herodes. Juan, pobre, estaba muerto ya. Pero Herodes, como sabía que había actuado mal, él pensaba, ¿no?, que Juan le estaba persiguiendo, había vuelto para vengarse de él. Y así es una persona que actúa de mala manera. Así es una persona que vive de mala manera. ¿Cómo es una persona que miente? ¿Cuál es el miedo que ella tiene? Ah, que la persona me está haciendo preguntas porque quiere descubrir la verdad y me va a pillar. Entonces, cualquier persona que le haga cualquier pregunta se queda con miedo que es una posible persona que está intentando averiguar la verdad y me va a pillar, ¿no? Aunque nadie le persiga, huye, teme, porque sabe que hizo lo malo. ¿Cuántas veces sucede esto con nosotros, ¿no? Ahora dice la segunda parte del versículo 8, dice, mas el justo está confiado como un león. El justo está confiado como un león. El primer punto que podemos ver hoy, para los que estáis apuntando, sería, seremos perseguidos por decir la verdad. El versículo 17 dice así, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, ¿por qué? Le habían encadenado en la cárcel, ¿por causa de quién? Por causa de Herodías. Ahora, ¿por qué? Porque era mujer de Felipe, su hermano. Pues la había tomado por mujer. Y porque Juan decía a Herodes, oye, ¿no te das cuenta? No es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces, este rey, por ser rey,
como los reyes de aquella época, ¿no? Y hoy en día incluso algunos piensan lo mismo, ¿no? Que pueden hacer lo que les da la gana porque son reyes, tienen poder. Le tomó la hermana de la esposa de su hermano. Y Juan lo único que estaba haciendo, como él predicaba el arrepentimiento, él estaba diciendo, oye, date cuenta que no es lícito tomar la mujer de tu hermano. ¿Qué estás haciendo? Y dice que el rey sí que le tenía en cuenta lo que decía, sabía que era cierto, sabía que se estaba equivocando, pero tenía temor porque sabía que era un hombre que estaba hablando la verdad. Ahora dice que Herodías no. Herodías le quería matar. Ahora, antes de enfocarnos en ella, quería que pudiésemos meditar en qué confusión en esta familia, ¿no? Es que la sobrina que se casa con el tío y luego el hermano que coge la esposa del hermano y se juntan, ¿no? ¡Qué lío! Y yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo están las familias de hoy día? ¿Será esto un reflejo, ¿no? de las familias de hoy día? Tanta destrucción que hay, tanta confusión que hay. El diseño del mundo para las familias es que cada uno haga lo que quiera, y cuando cada uno hace lo que le da la gana, solo vemos el resultado y el fruto allí. Solo hay tristeza sobre tristeza, ¿no? Destrucción y más destrucción. Familias donde padres, yo he llegado a ver el cúmulo de un padre y digo, yo prefiero que mi hija viva en una discoteca que pise una iglesia para escuchar de Dios. Porque ¿cuál era el concepto que este hombre tenía de escuchar las cosas de Dios? Es que van a obligar a mi hija a hacer cosas que la pobre no quiere hacer. Es que no tiene nada que ver con esto, vivir con Dios, ¿no? Nosotros sabemos, pero la persona que no entiende piensa que es así. Ver el cúmulo de hijos maldiciendo a sus padres para caer bien con sus amigos, hijos que hablan de sus padres como si fuesen la cosa más despreciable del mundo. No honran a sus padres. Hijos que exigen a sus padres que hagan lo que ellos quieren como si ellos fuesen los reyes del mundo y que los padres están obligados a hacer lo que a ellos les da la gana. ¿Cómo están las familias hoy en día? El cúmulo que la palabra dice que una madre que amamanta, ¿no? Si una madre que amamanta se olvidase de su hijo, aún así el Señor no se olvidaría de nosotros. Esto es lo más absurdo que puede hacer un ser humano, porque se dice, ¿no?, que cuando una mujer cuando el niño tiene hambre, ya el cuerpo de la mujer ya reacciona y le produce la leche para que el niño tenga suficiente para comer. Ahora, entonces la madre siente en su cuerpo que su hijo tiene hambre, pero si es capaz de desechar a un hijo, aún sintiendo en su cuerpo la necesidad de su hijo, ¿qué actitud más terrible? Y lamentablemente hay mujeres que hacen esto y que hicieron esto. Y es un reflejo del ser humano sin Dios. El ser humano sin Dios solo tendrá estas actitudes. Es un reflejo de lo que Cristo dijo: erráis por no conocer ni las Escrituras ni el poder de Dios. Juan el Bautista, ¿por qué fue preso? Porque estaba diciendo la verdad. Oye, no está bien que te quedes con la esposa de tu hermano. Era algo tan simple, ¿no? Tan simple de entender, incluso los niños lo pueden entender, pero él fue preso simplemente por hablarlo.
porque la mujer no quería escuchar lo que le estaba diciendo. Ahora, cualquier semejanza con los días de hoy, ¿no? Con las cosas que pasan hoy en día es una mera coincidencia. No es una mera coincidencia. El ser humano sigue queriendo hacer lo que le da la gana, pero no quiere que la gente le diga que está mal lo que está haciendo. Y a cada día más que pasa, decir la verdad es ofensivo. La gente se siente ofendida porque tú dices la verdad. Y en muchos lugares, dependiendo de quién lo escucha, incluso están haciendo leyes para meter a una persona en la cárcel para que tú no puedas decir lo que es cierto. En 2021, un hombre que se llama Robert Hoogland fue condenado en Canadá, fijaros bien, fue condenado a 6 meses, entre 6 meses y 1 año de cárcel, ahora no me acuerdo el tiempo. ¿Sabéis por qué? Porque él llamaba hija a su hija. Y dice que eso era demasiado ofensivo. Su hija, que tenía 15 años, dice que no era una niña, era un niño. Y él decía, yo no puedo mirar a mi hija y llamarla hijo porque no es un chico, es una chica. Y por eso fue a la cárcel. Bueno, le condenaron a la cárcel. Y se le añadió a esta gran ofensa, ¿no? Esta cosa tan equivocada que él hizo de llamar hija a su hija, porque él no estaba de acuerdo que ella recibiese medicamentos, ¿no? Hormonas masculinas, porque él decía, si más adelante ella se arrepiente, ya no tendrá vuelta atrás, ya tiene toda esta química dentro de su cuerpo. Entonces yo quiero que mi hija crezca y sea más madura para tomar una decisión que es tan seria para un cambio en su cuerpo. Ahora fijaros, lo único que hizo este padre fue decir, es mi hija. Es una verdad tan básica y tan simple, pero hoy en día ya es ofensivo decirlo. Y meditando un poquito sobre esto, si un joven no está de acuerdo con su cuerpo, ¿vale? Entonces, él piensa que nació en un cuerpo equivocado. Él pide ayuda. ¿Qué le van a decir? Que va a hacer una terapia de afirmación. ¿Sí? Ahora, justo si este mismo chico, después de unos años, dice, no, yo veo que estaba equivocado, yo quiero aceptar mi cuerpo tal como yo nací, yo quiero ajustarme a mi cuerpo. Y si él pide ayuda, le van a decir, no, porque aquí no hacemos terapia de conversión. Es el mundo al revés, ¿no? Eso tendría que ser al revés. Si uno quiere vivir tal como, diferente de cómo es su cuerpo, entonces esto sería una conversión, porque tiene que inyectarse hormonas, tiene que hacer cirugías, tiene que hacer un montón de cosas. Entonces fijaros como la verdad cada día más va quedando algo subjetivo para la humanidad. Entonces seguro que en la cabeza de Herodías la verdad para ella era que ella quería estar con este otro tío. Porque si no, porque se hubiese ofendido con Juan, pues está diciendo la verdad. Ella simplemente podía decir, sí, tienes razón, pero es lo que quiero, me da la gana. Y ya está, ¿no? Pero no, ella no quería simplemente vivir en el error, sino no quería nadie que le dijese lo contrario. Y podríamos, estar hablando de estos temas, ¿no? Toda la mañana, porque aquí hay un montón de ejemplos y un montón de cosas, pero nuestro enfoque en esta mañana es que cada día más seremos perseguidos simplemente por decir la verdad. A mí me gusta de tanto en tanto estar mirando los vídeos de un ministerio que se llama Living Waters, y que ellos van en la calle y empiezan a hablar del evangelio para personas, y voy intentando aprender, ¿no? Mecanismos, ideas y ejemplos, y es impresionante ver la cantidad de gente que se ofende cuando él habla de que somos pecadores. No, este es un pensamiento que yo no creo que Dios sea así. Yo no creo que Dios mire a las personas así, la gente dice.
Para mí Dios es amor, no tiene nada que ver con esto, para hacerme sentirme mal conmigo mismo. La gente se ofende, ¿no? Por escuchar la verdad. Ahora, ¿cuál fue la gran verdad que dijo Juan? No te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Por qué les molestan tanto al decir la verdad? Porque dice la palabra que su corazón está endurecido. Ellos no quieren escuchar que están haciendo algo malo, porque quieren seguir haciendo lo que están haciendo. Efesios 2, versículos 2 y 3 dice lo siguiente: Cristo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y fijaros lo que dice, bueno, este es el versículo 1, ahora el versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y dice, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿quién? De nuestra carne. Haciendo ¿qué? La voluntad de la carne y de los pensamientos. Y a través de esto éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces fijaros que aquí el Señor nos da un panorama de que cuando nosotros estamos viviendo por lo que nos da la gana, en realidad estamos viviendo como lo más miserables que podríamos vivir como seres humanos, porque estamos viviendo por instinto como animales. Una de las mayores destrucciones a la juventud de esta era es porque les destruyen el pasado, porque usan cosas del pasado distorsionando, que no son la verdad, que hacen con que miren al pasado de una manera muy rara para decir lo que ellos tienen que hacer hoy, pero todo lo que les apunta hacia el futuro es caótico. No, que va a haber un colapso mundial de la naturaleza, ¿no? La naturaleza se va a vengar del ser humano. Es que va a haber un colapso mundial y siempre están pintando el futuro como algo. Y entonces, ¿qué dice? Vive el ahora, vive el momento, vive el ya, disfrútalo todo lo que puedas. ¿Y cuál es el problema con esto? Porque cuando yo vivo solo por ahora y no tengo un plan para mi futuro, el de ahora pasa, se acaba. Y de repente cuando uno se da cuenta, pasaron muchos años en su vida y no tiene nada. Y no porque a alguien se le haya quitado, sino porque no fue construyendo su futuro. Porque simplemente vivió por instinto, el instinto del ahora. Vivir lo máximo ahora. Como mártires del Rey, necesitamos entender que la gente se va a ofender cuando decimos la verdad. Pero no por esto debemos dejar de decir la verdad. Somos llamados a ser proclamadores de la verdad. Si las personas nos van a creer o no, si las personas nos van a seguir o no, si las personas nos van a rechazar o no, o si las personas nos van a echar o no, o si nos van a aprender o no, ya no nos corresponde a nosotros saberlo. Pero sí es nuestra responsabilidad como discípulos de Cristo decir la verdad. ¿Y sabe lo que es curioso? Aunque digas la verdad en amor, no la quieren escuchar. Entonces, no estoy hablando de que vamos a salir aquí en la calle apuntando el dedo a la gente diciendo: vosotros sois los pecadores miserables, vivís como animales. No es de esto. Es simplemente decir la verdad en amor, decir: mira, no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo porque no tiene lógica con la realidad. No tiene lógica. Cada vez más vamos a ser perseguidos simplemente por decir la verdad. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto conoces la verdad de Dios para poder proclamar esa verdad?
Hoy Ismael nos animaba, ¿no?, a que necesitamos conocer la verdad. Si no, ¿cómo vamos a decir la verdad? ¿Cómo vamos a proclamar? ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no conocemos su palabra? ¿Y cuánto estás siendo un agente proclamador de la verdad? Juan el Bautista no se cayó. Y uno dice, ay, pero yo no quiero acabar como Juan el Bautista, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? Como discípulo de Cristo, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Ir a ser lo más cómodo posible? ¿Estar en situaciones las menos arriesgadas posible? Los tiempos se están apretando, están llegando, el final de los tiempos cada vez más se acerca y cada vez más quedará evidente los que quieren Dios y los que no quieren, y cada vez más se nos obligará a nosotros, obligará entre comillas, ¿no? Será necesario posicionarnos. Le duela a quien le duela. Aquí viene ahora el punto 2. Las malas influencias. Ahora, ¿por qué Herodes mandó matar a Juan el Bautista? Siendo que él le apreciaba las cosas que este hombre decía. Si él sabía que estaba hablando la verdad. El 19 dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Por qué no podía? Porque el mismo Herodes le guardaba a él, dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Fijaros, si tú pones en un buscador, pones las mujeres más malas de la Biblia, entre las 5 más malas está Herodías. Sale Mical, la hija de Saúl. Sale Dalila, la que engañó Sansón. Sale Herodías, no, sale Atalía, que era la madre de Ocosías, que fue un rey de Judá. Y fijaros que buena gente que era, que cuando se murió el rey, ella mandó matar todos sus nietos para que nadie quisiese quedarse con el trono, sino solo ella. Y luego Jezabel, que fue la que mandó matar un montón de profetas y quería acabar con todos los profetas que decían que solo hay un Dios, ¿no? Porque ella tenía un montón de dioses, no quería que nadie dijese que solo había uno y que no era el suyo, ¿no? Proverbios capítulo 5 dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Seguro que el rey Herodes no conocía la palabra de Dios y no había leído este versículo para poder entender que al estar con la esposa de su hermano, él se estaba poniendo bajo la influencia de una persona que no le iba a ayudar para nada. Herodías fue una terrible influencia para Herodes. Aunque él podía mantenerse como rey, ¿no? y podía frenarla y no dejaba que ella matase a Juan, pero ella, al tener acceso a su trono, a estar allí, estaba en el día de su cumpleaños, era una persona que le estaba influenciando de alguna manera y fue usada justo para forzarle a hacer algo que fue terrible y que él mismo no lo haría. Entonces fíjate que por más que él no tenía la intención de hacerlo, ella logró manipular la situación de tal manera que él acabó haciendo justo lo que ella quería. Entonces, cuidado con las influencias que tienes en tu vida, cuidado con los amigos que tienes a tu alrededor, cuidado con la gente que estás escuchando, cuidado con las influencias que tienes sobre ti. Entonces, cuidado con lo que dejas tus ojos ver, las películas, los vídeos,
las cosas, las bromas que ves, todo es una influencia a tu vida. Entonces, cuidado con las cosas que te están influenciando, porque por más que tú puedas sentir que tienes el control, como el rey decía, no, yo soy el rey, no la dejo matar a Juan el Bautista. Sasca, ¿no? Sí, fue engañado. Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en la mayoría de las versiones, en las otras versiones de la Biblia, no usa las malas conversaciones, sino las malas compañías y las malas amistades. Porque no es simplemente, que alguien te ha dicho algo, no, es una constante, es una conversación, pero es aquello que te está influenciando cada día, porque un amigo, ¿no? Una compañía es alguien que está constantemente a tu lado. Entonces, cércate, rodéate de personas que te van a ayudar a acercarse a Dios. Rodéate de personas que están buscando hacer lo que es correcto. Es igual, no sé si ya te has fijado, una persona que tiene costumbre de hablar muy feo de otras personas, puedes estar seguro que esta persona hará lo mismo contigo. ¿Por qué? Porque yo soy más guapo, no hablará de mí, ¿no? Es que no. Una de las experiencias más confusas, ¿no? que yo viví fue de estar al lado y trabajando con un pastor que decía, yo no me fío de nadie. Y yo pensaba, cómo ha sufrido en su vida, cómo ha sufrido, ¿no? con otras personas, pero yo le veía hablándome a mí y yo pensaba que se fiase, en mí sí que confiaba, pero luego con el pasar de los años yo vi que no. Cuando él decía, no me fío de nadie, es que de mí tampoco. Pero él nunca hablaba que no se fiaba de mí, hablaba siempre de los demás. Pero al pasar de los tiempos yo vi que tampoco se fiaba de mí. Y dije, yo estoy ahí también, ¿no? Entonces, fíjate que una persona que tiene la costumbre a mentir a los demás, también te va a mentir a ti. Una persona que tiene costumbre de hablar de la vida de los demás, va a hablar de ti a los demás. Entonces, ¿es de esta clase de persona que quieres ser? ¿Es de esta clase de persona que quieres ser de aquí a algunos años? Entonces, fíjate con quién te rodeas. Fíjate los amigos que tienes, las influencias que estás dejando venir en tu vida. Porque el rey Herodes podía decir, no, pero yo no quería, al final yo no quería matar a Juan el Bautista, pero solo lo hice porque me puse en una trampa y yo ya no tenía nada más que hacer, ¿no? Es que esto no sirve delante de Dios. No sirve, porque cada uno de nosotros somos responsables por lo que hacemos. Entonces, las malas influencias lo que hacen con nosotros es ponernos en situaciones donde tendremos que decidir qué vamos a hacer. ¿Vamos a escuchar y vamos a decidir sobre la mala influencia que estamos recibiendo? ¿O vamos a actuar como Dios manda? Ahora, si estamos llenos de la mala influencia, claro que vamos a acabar cediendo y haciendo lo que nuestra influencia más grande está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Y esto sucede desde el comienzo, ¿no? Desde Adán y Eva. ¿Qué hizo Adán? No, fue esta la mujer que me diste, ¿no? Y la mujer, no, fue la serpiente. Cada uno echó la culpa al otro, pero no, delante de Dios nadie se puede excusar. Pero Herodías, fijaros que no fue solo una mala influencia para el rey, porque le hizo una trampa hasta que pudo cumplir lo que ella quería, sino que ella fue una mala influencia a su hija. Yo no entiendo, ¿no? Cómo una hija puede llegar a una madre y decir, mamá, el rey me dijo que me puede dar incluso la mitad del reino. Y que la madre le diga, no, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y que la hija prontamente, dice la Biblia, es que salió inmediatamente a pedir esto al rey. Ahora yo me imagino que esta mujer debe haber llenado el corazón de su hija de veneno, ¿no? Desde que nació, en contra de los demás, y que siempre los demás son los que están fastidiando nuestra vida y tenemos que hacer algo contra la gente. Porque esta hija, y dice, bueno, los historiadores piensan que en esta época ella podría tener sobre 17 y 18 años. Ella ni pensó dos veces, ni dijo, mamá, ¿qué me está pidiendo? Que mate a un hombre, que pega con la cabeza en una bandeja. No, prontamente fue y se lo pidió como si fuese a pedir, ¿no? Un helado.
Entonces yo me imagino la influencia que esta mujer tuvo sobre la vida de sus hijos. Y yo me pregunto, nosotros como padres, ¿cómo estamos influenciando a nuestros hijos? La verdad es que el tesoro que tienes en tu corazón, hijo, o padre y madre, el tesoro que tenemos en nuestro corazón como padres, es el tesoro que vamos a transmitir a nuestros hijos. Por más que les digamos muchas cosas, podemos tener un discurso muy bonito, pero el tesoro que tenemos en el corazón es el tesoro que ellos van a aprender a tener también. No significa que no se van a equivocar, no van a buscar conocer esto y saber sus límites, pero transferimos la enseñanza que les damos sobre el tesoro que está en nuestro corazón, la llevan para toda la vida. Entonces, que nos fijemos bien como padres y madres cuál es la influencia que estamos dando a nuestros hijos. Y esto me hace recordar una historia, una triste historia que cuenta que un niño le llegó a su madre al final de un culto y dijo: mamá, no quiero irme a casa. Y dijo: no, Gary, es que es la hora de marchar. Y él le dijo: no, mamá, quiero quedarme aquí en la iglesia. Y insistí, y lloraba. Y la madre dijo: pero ¿qué pasa aquí con la iglesia? Que solo quiere estar aquí, ¿no? Aquí, ¿será que es porque los juguetes, porque hay más espacio para correr? Y insistió que le dijese, y dijo: no, es porque aquí papá es tan bueno, papá, y tú nunca nos gritáis aquí en la iglesia. Entonces esta madre se dio cuenta que ellos estaban siendo de una manera en casa y de otra manera en la iglesia. Y unos hijos cuando crecen así, entonces van a pensar que esto es lo normal, ¿no? En casa podemos gritarnos todos, en casa podemos ser como leones, pero en la iglesia todos como corderitos, ¿no? Y es así que tienen que vivir la vida cristiana. ¿Dónde está nuestro tesoro? Ahí estará nuestro corazón, y es esto lo que vamos a influenciar a nuestros hijos y a los demás. El tercer punto habla sobre el temor del Señor. Y es algo que el rey Herodes no tenía ni una pizca, ¿no? ¿Quién tenía el temor del Señor? Juan el Bautista, porque a pesar de que le persiguieron y le prendieron, él siguió diciendo la verdad. Mira, esto no está bien. No está bien tener la hija o la esposa de tu hermano. Versículo 26 dice: y el rey se entristeció mucho. Ahora, ¿por qué se entristeció mucho? Por el juramento. Porque él sabía, yo juré y como rey no puedo volver atrás. Pero no fue solo por eso. Dice el versículo 26, y de los que estaban con él a la mesa, y por eso no quiso desecharla. Es decir, si él hubiese estado solo con ella, si no hubiese estado la gente delante de la mesa viendo que él había dicho o prometido esto, él hubiese vuelto atrás y hubiese dicho: no, esto no te lo daré. Yo te dije que te daría mitad de mi reino o todo lo que quisieses, pero esto no te pases, niña. Pero dijo que a causa de la gente que estaba con él en la mesa, no quiso desecharla. Y a esto llamamos el temor al hombre. Cuando nosotros valoramos más nuestro estatus, valoramos más lo que la gente va a pensar de nosotros, valoramos más si vamos a ser aceptados por los demás o no, de que valoramos la verdad y a Cristo. Cuando estuvimos estudiando, Cambios Profundos, pudimos ver justo esa lucha que muchas veces hay dentro de nosotros, esa encrucijada que el Señor nos pone. Y ahora, ¿hago lo que me dice mi conciencia, lo que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón? Y me juego a estar siendo rechazado por los demás y que la gente no me acepte y que la gente no me entienda, pero sé que es lo correcto, sé que es lo justo, sé que esto va a bendecir al otro.
o yo hago todo lo que la gente espera que yo haga para que no haya ningún problema aquí, ¿no? Para que la gente me tenga como una persona guay, una persona moderna, buena gente. ¿Hago la voluntad de Dios o hago lo que el mundo pide que yo haga para que yo sea aceptado? Para que yo no sea rechazado por el grupo. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿tú cómo vives? La palabra dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, ¿tú vives con fe, caminando sobre la verdad, a pesar de lo que los demás digan? ¿O vives con miedo de qué será que la gente va a pensar de ti? ¿Escondes que crees en Dios con miedo de que la gente no te acepte? ¿Vives una santidad en tu vida? Es decir, de verdad, cuando nadie te ve, cuando no hay nadie que te pueda juzgar ni condenar, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Cuando en este momento, cuando no hay nadie mirando, los pensamientos que pasen por tu cabeza, los deseos de tu corazón, van a ir enseñando cuánto tienes de santidad de Dios en tu vida. Ahora, ¿vives esta santidad de Dios o vives una vida religiosa? No, yo vivo aquí, todos piensan que yo soy espiritual, que yo amo a Dios, pero en realidad nadie sabe lo que yo de verdad quiero. ¿Vives el temor del Señor o vives sin tener en cuenta de que Dios lo sabe todo? ¿Tememos al hombre o tememos a Dios? Proverbios 16, la segunda parte del versículo 6 dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si el rey Herodes hubiese sabido de esto, él no hubiese matado a Juan. Ahora, no pedía perder su reputación de rey, decir, no, ¿cómo puede un rey volver atrás? ¿Cómo puede un rey decir que se ha equivocado? Los discípulos de Cristo son llamados a ser mártires y a sufrir por Él. Entonces uno piensa, bueno, pastor, pero te estás exagerando un poquito, ¿no? El mártir es aquel que se muere, ¿no? Le matan. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa lo que Cristo dijo en Mateo 16, 24? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Qué significa tomar su cruz? Sino estar dispuesto a morir cada día a uno mismo. ¿Eres un mártir? ¿O somos llamados a ser mártires para Cristo? Porque somos llamados a morir a nosotros cada día y muchas veces en el día incluso. ¿Y sabes cuál es nuestra mayor dificultad? Es que estamos muchas veces rumbo a entregarnos de verdad, a cargar nuestra cruz, pero decidimos muchas veces dejar la cruz e ir a hacer lo que nos da la gana. Mateo 16 también, versículo 25 y 26 dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mientras nosotros queremos ganar o guardar nuestra vida, ¿no? Hacer todo lo que mejor queremos en este mundo, ¿no? Algunos se enfocan toda su vida. Yo he visto a un hombre trabajar, yo creo que fue 40 años que él estuvo, porque cobraba muy poco, 40 años para construir y acabar de construir una casa. Y cuando cumplió, se murió. Murió joven, pero no pudo disfrutar de lo que construyó. Entonces, ¿de qué sirve? Nosotros somos llamados a morir a nosotros mismos cada día. Y dice la palabra que si morimos con Él, también resucitaremos con Él.
Entonces, si en ti no está la disposición de ser este mártir para Cristo el Rey, si en ti no hay esta disposición de morir cada día por Él, tampoco podrás resucitar con Él, porque estás vivo. Solo resucitan los muertos. Y en cuarto punto, vamos a ver las promesas de Cristo el Rey. Y yo sé que puede parecer, ¿no? Esto de morir cada día puede parecer un poco tenebroso, y lo es, y nuestra alma lo siente así, ¿no? Todas las veces que Dios te ponga en una encrucijada en que necesitarás decidir: o muero para mí mismo y vivo para Cristo, la sensación de tu corazón, de tu alma, es que se acabó. ¿Cuántas veces yo ya escuché esta frase, hermanos? No, es que yo no puedo. Es que no puedo. La persona sabe lo que necesita hacer delante de Dios, pero dice que no puede. En realidad lo que está diciendo es: esto me duele tanto, tengo tanto miedo de hacer esto, porque ya perderé el control de la situación y necesitaré confiar plenamente en Dios, y yo no puedo hacer esto. No estamos dispuestos a entregarnos del todo. Queremos tener el control en nuestras manos. Ahora, yo creo que algunos pueden pensar, pero Juan el Bautista podría haberse ahorrado, ¿no?, el haber muerto tan pronto, si hubiese evitado, ¿no?, estar hablando así al rey. Y os dais cuenta, ¿no?, que esta frase está hablando de vivir un poco más. ¿Vivir un poco más dónde? Aquí. Pero esta es la vida más miserable que podemos vivir, es la vida que vivimos aquí. Con todo lo que Dios nos ofrece, que viviremos después de aquí para estar con Él en la eternidad, una vida sin llanto, una vida sin tristeza, una vida sin angustia. Es que es inimaginable. Nuestra capacidad mental no llega a poder discernir todo lo que Dios nos ofrece a través de lo que Él tiene para nosotros. Pero nosotros siempre nos fijamos aquí, ¿no? Ay, si le hubiese. Entonces, ¿qué queremos hacer? Lo que pasa con nosotros, queremos guardar nuestra vida, y si hacemos esto, no podemos de verdad recibir la verdadera vida. Pero la palabra dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿cuánto estamos siendo perseguidos nosotros, hermanos, por estar siendo justos? Pero la justicia de Dios. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahora, ¿a quién le gusta que la gente esté mintiendo de sí, ¿no?, y hablando mentiras de ti? Nada de nosotros nos gusta. Pero aquí nos dice que debemos alegrarnos cuando hagan esto, a causa de que estamos buscando cumplir lo que la palabra dice. Entonces, si tú estás buscando vivir la voluntad de Dios, si tú estás buscando ser un discípulo de Cristo fiel, responsable, y la gente empieza a mentir de ti, hablando un montón de cosas de ti, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y aquí vienen promesa tras promesa, ¿no? Aquí dice, además de decir que son felices los que pueden disfrutar de esta persecución, ¿no?, son felices los que pueden recibir este dolor. Aún dice el 19:29, ¿no?, de Mateo, dice: y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras, por mi nombre, dijo Cristo, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es decir, Cristo te promete a ti y a mí, si estamos dispuestos de verdad a morir para nosotros mismos, a matar nuestra carne, si estamos dispuestos a ir a la cruz cada día, a entregarnos para sufrir cada día, hacer morir las obras de la carne en nosotros para vivir la vida que Cristo tiene por nosotros. Si estamos dispuestos,
vamos a recibir mucho más. Él dice 100 veces más. Y además de esto, la vida eterna. ¿Y saben lo curioso? Yo creo que he comentado esto en otra predicación, ¿no? La vida aquí jamás la podremos disfrutar 100%. Tú jamás tendrás un momento de felicidad que será 100%, es decir, donde no habrá ninguna área de tu vida que no esté deficiente, que no haya un problema, que no haya una dificultad, que no haya una angustia en tu corazón. Nunca estaremos en este punto, en este mundo, porque este mundo es un mundo imperfecto. Es decir, hecho de personas imperfectas que pecan. Y esto tiene consecuencias en nosotros. Entonces jamás será 100%. Pero aún así nos aferramos a este mundo como si fuese lo más perfecto del universo. Y lo mejor de lo mejor de lo mejor. Dios nos enseña en las Sagradas Escrituras que nosotros somos extranjeros aquí, hermanos. Y a veces nos olvidamos esto. Pensamos que es todo lo que tenemos. Y es lo mejor que lo tenemos. Es la vida en este mundo. Pero la palabra dice que somos como extranjeros, como peregrinos que estamos de pasaje. Es decir, esto no es mi hogar. Mi hogar es allá donde está mi Padre. Entonces, cuando yo empiezo a enfocarme a pensar que este es mi hogar, entonces yo voy a preocuparme de verdad si la gente me acepta, si la gente me pone en el grupo que tiene, si la gente está cómoda con la manera con que yo vivo. Yo me voy a preocupar con los demás, pero si yo sé que este no es mi hogar, si yo sé que estoy aquí de pasaje, que voy a un lugar que es mucho mejor que aquí, entonces yo puedo estar libre del temor del hombre, libre de temer que el hombre no me va a aceptar. Vale, tú no me aceptas, vale, yo viviré aquí ¿cuántos años? Puedo vivir hasta, si extrapolo, puedo vivir 110 años, vale, entonces ahora tengo 46, podría vivir 60 años sin que tú estuvieses a mi lado, vale, pero y luego toda la eternidad, ya está. Entonces el sufrimiento que podemos vivir aquí es tan miserable y tan pequeño comparado a la gloria que Cristo tiene para nosotros. Nos olvidamos de todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Y el sufrimiento es tan pequeño que a veces lo hacemos tan grande, ¿no? Y huimos de este sufrimiento. No queremos entregarnos. Entonces en esta mañana el Señor nos anima a ser estos mártires de Cristo. A estar dispuestos a ir a la cruz cada día. A entregarse para morir para su yo cada día. Para poder vivir la voluntad de Cristo el Rey. Y dice que no solo somos peregrinos aquí, no solo estamos de camino a nuestro hogar, sino que un día por fin estaremos a su lado y le veremos cara a cara y podemos contemplar a aquel que murió por nosotros. Y allí ya no habrá tristeza, allí ya no habrá dolor, allí será el gozo por toda la eternidad. Es que, hermanas, esto es demasiado bueno ¿no? Y es tan bueno que no creemos de verdad en lo que dice la palabra. Pero como decíamos en esta mañana, o creemos en lo que está escrito, o es mejor que no cerremos y digamos que no somos cristianos. Porque si Dios dijo así, es porque es verdad. Y es porque es lo que vamos a vivir. Y cuanto más creemos en la verdad, entonces podremos actuar como Cristo. ¿Por qué Cristo pudo ir rumbo a la cruz sabiendo todo lo que iba a padecer? Porque Él sabía lo que estaba después. Entonces, ¿cómo tú tendrás capacidad, tú y yo tendremos capacidad de caminar y ser estos mártires de Cristo el Rey, de morir cada día para nosotros mismos? Si de verdad creemos lo que Él dice en su palabra, las promesas que Él tiene para aquel que de verdad muere por Él. Y entender, si yo muero con Cristo, resucitaré con Él. Entonces, Señor, ayúdame que hoy yo pueda morir y hacer morir las obras de la carne en mi vida, porque yo quiero morir y cuando tú vuelvas que me encuentres aquí muerto para mí, pero viviendo para ti. Amén. Entonces, con esto vamos a recordar que hemos visto hoy, ¿no? Vimos que seremos perseguidos por decir la verdad. Vimos que hay malas influencias en nuestras vidas y que necesitamos rodearnos de personas que nos influencian a bien. Vimos también la diferencia de temer a los hombres y temer a Dios. Y vimos cuán grandes promesas Cristo el Rey tiene para aquellos que de verdad
se pone a su disposición para hacer morir las obras de la carne, para ir a la cruz y tan solamente así poder ser sus discípulos. Y quería terminar con una oración de Martín Lutero. Aunque él no fue entregado, fijaros bien, aunque Martín Lutero no fue entregado para morir, porque Dios no permitió que le matasen a él, pero en él estuvo esta disposición y él estaba muriendo aquí. Y yo quiero leer la oración que él declaró al Señor antes de lo que se llama la dieta de Worms, que fue lo siguiente: pusieron todos sus libros, sus publicaciones, sus estudios en una mesa y estaban allí todos los grandes y la gente de la Iglesia Católica, los representantes estaban allí y él solo tenía que decir una cosa: me retracto de lo que yo escribí. Era lo único que él tenía que decir, para no morir, porque en aquella época mataban a los que decían algo que estaba en contra de la estructura de la iglesia. Y entonces Martín Lutero estaba muy entusiasmado por estar allí, porque lo único que él quería era discutir las cosas de la palabra y decir: mira, lo que estamos viviendo no está en la palabra. ¿Lo podéis ver, hermanos? Lo único que él quería era decir la verdad. A ver, nosotros estamos actuando así, diciendo que estamos siendo obedientes a Dios, pero esto no está en la palabra. Vamos a volver a la palabra, solo la escritura. Entonces él estaba entusiasmado por estar allí, porque habían todos los estudiosos de la época, y él pensó: es mi oportunidad. Pero cuando llegó allí, le dijeron: lo único que tienes que hacer es decir que te retratas. Y él dijo: ¿y ahora qué hago? Porque yo con lo que estoy hablando es la verdad. Yo no puedo decir nada más de lo que está escrito, porque las cosas que yo escribí son verdad, porque está en la palabra de Dios. Si yo digo que me retracto de lo que escribí, es que estoy negando lo que está escrito en la palabra. Y si yo digo que nego lo que está en la palabra, no creo en Cristo y no puedo hacer tal cosa. Entonces él pidió: ¿me dais un día para meditar en ello? Y le dieron este tiempo para que él pudiese meditar. ¿Y qué estaba pasando aquí? Él estaba en esta encrucijada, hermanos. Y ahora, ¿hago la voluntad de Dios? ¿Y ahora sigo firme en la verdad? ¿O digo que me retracto solo para que dejen de perseguirme? Porque ya veo que aquí él se dio cuenta que estaba bajo una estructura que no podía cambiar. Porque el anhelo del corazón de Lutero jamás fue cambiar la Iglesia Católica. Es decir, salir de la Iglesia Católica y luchar en contra de la Iglesia Católica. Él quería estar dentro y cambiar, porque pensaba que hay gente que estaba engañada. Y lo que le pasó, hermano, es que en este tiempo que él estaba preso para pensar en lo que iba a hacer, a ver si yo agrado a los hombres, a ver si yo sigo firme en la verdad para morir para mí mismo y agradar a Dios, él oró así: omnipotente y eterno Dios, qué terrible es este mundo. ¿Cómo quiere abrir sus quijadas para devorarme? Y qué débil es la confianza que pongo en ti, Dios mío. Protégeme en contra de la sabiduría mundana. Lleva a cabo la obra, puesto que no es mía, sino tuya. No tengo nada que me traiga aquí, ni tengo controversia alguna con estos grandes de la tierra. Desearía pasar los días que me quedan de vida tranquilo, feliz, lleno de calma. Es decir, desearía poder dar una respuesta a esta gente que fuese agradable y que pudiésemos estar aquí tranquilos viviendo la vida, ¿no? Pero él dijo: la causa es tuya, Señor, es justa, es eterna. Dios mío, ampárame. Tú eres fiel y no cambias nunca. No pongo mi confianza en ningún hombre. Y luego él sigue clamando y diciendo: Dios mío, no me oyes, estás muerto. Y dice: no estás muerto, pero te escondes. Dios mío, ¿dónde estás? Ven. Yo sé que me has escogido para esta obra. Entonces levántate pues y ayúdame. Por amor de tu amado Hijo Jesucristo, que es mi defensor, mi escudo, mi fortaleza, ponte a mi lado.
yo estoy listo, dispuesto a ofrecer mi vida, tan obediente como un cordero, en testimonio de la verdad. Aun cuando el mundo estuviera lleno de diablos, aunque mi cuerpo fuera desconyuntado en el potro. Y el potro, hermanos, era un instrumento de tortura que ataban las manos, las extremidades del cuerpo de una persona y iban estirando, iban rodando una rueda y estirando, para que tengas una idea de a qué él sabía que se enfrentaba. Él dijo, aunque mi cuerpo fuera desconyuntado en el potro, despedazado y reducido a cenizas, es decir, aunque me cuelguen y me quemen, porque eso es lo que hacían, él dijo, mi alma es tuya. Tu sagrada escritura me lo dice. Y luego dice, amén, Dios mío, ampárame, que así sea. Y hoy estamos aquí, hermanos, fruto de esta actitud que hubo en Martín Lutero, porque él no volvió atrás, como tantos otros hermanos también. Él no se dejó llevar por el mundo, sino que él estuvo dispuesto a ser un mártir por Cristo, a dejar morir su yo para que Cristo pudiese vivir a través de él. Y a eso Dios te ha llamado a ti y a mí. Que seamos como Cristo, que estemos dispuestos a pasar por la cruz para poder ver la gloria. Nuestro problema es que queremos ver la gloria sin la cruz, pero es imposible. Solo podemos ver la gloria si estamos dispuestos a ir y pasar por la cruz. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar.